Se está desarrollando hoy la jornada de elecciones de medio término en los Estados Unidos. Tiene muchos alcances. No solamente se elige la totalidad de la Cámara de Representantes por un periodo de 2 años, la Cámara Baja, si se quiere, el Senado en un 35% se renueva, gobernadores en muchos estados, referéndum de distintos temas en distintos estados también. Se juega el futuro de un aspirante a la Casa Blanca que probablemente va a competir dentro del Partido Republicano con Donald Trump. Y sobre todo, siempre se ven estas elecciones de medio término, una suerte de evaluación ciudadana al presidente, en la mitad de su mandato, al presidente que está en el ejercicio, en este caso Joe Biden. Vamos a conversar de inmediato, vamos a tomar contacto a Chicago con Álvaro Iriarte, que es investigador internacional del Instituto Res Publica, autor de varios libros de la política norteamericana, que nos puede contar cómo está el pulso a esta hora que se cuentan votos, aunque ya hay decisiones, ya hay ganadores, por ejemplo, gobernador de Florida, Ron DeSantis, que puede ser el competidor de Donald Trump, en fin. Vamos a mejor hablar o vamos a tomar contacto, como le decía, en Chicago. Álvaro, ¿estás por ahí? Sí, hola Matías, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Hice un resumen muy rápido de algunas de las cosas que hoy se juegan en los Estados Unidos. Pero tú, ¿por dónde partirías? ¿Qué es lo elemental? ¿Qué es lo central que se juega hoy en la elección norteamericana? Bueno, hoy día se juega la presidencia de Biden, como en toda elección de medio mandato, pero además se juega la agenda política del Partido Demócrata de los 2 últimos años, que ha estado concentrado en la idea de la amenaza a la democracia, representado por estos eventos que vimos del Capitolio el 6 de enero del 2021, y en segundo lugar, una agenda que podríamos calificar, por ejemplo, el nuevo Green Deal o trato verde que han propuesto en materia de temas medioambientales y protección del cambio climático y calentamiento global, ¿no? Y eso es lo que está hoy día en el tablero. Ya, ¿y qué se está conociendo? Porque hasta donde yo puedo leer y ver, no hay decisiones todavía que marquen definitivamente la orientación, pero me imagino, porque muchos estados están abiertas las elecciones todavía, pero ¿qué pista nos da respecto de las votaciones más importantes a tu juicio? Bueno, tú mencionaste, Matías, Florida, y efectivamente en Florida hay noticias que son terremoto electoral. El gobernador hace 4 años ganó por margen fotográfico milimétrico, claro, estrechísimo, y hoy día ganó por casi 20 puntos. 20 puntos en un estado que tiene una alta población latina, ¿ya? Mucha influencia de latinos americanos y con novedades históricas, porque ganó el condado de Miami-Dade, que es el más grande, el más populoso y que era en el fondo el lugar donde los demócratas podían defender en elecciones estatales. Si no me equivoco, Miami-Dade fue el condado donde se terminó la elección de, ¿recuerdas tú de la... No sé, se terminó la del 2000 en un tribunal, tuvo que determinar quién había ganado para determinar el presidente de Estados Unidos en el 2000. Sí, y hoy día la ganó con holgada ventaja. Ahora, estaba leyendo algunos artículos que ponían, no sé si exageran o no, que decían que este triunfo pone a Ron DeSantis, este hombre republicano, muy religioso, de hecho Donald Trump se ha burlado de él por esa condición, lo pone en carrera. ¿Es un gran riesgo para Donald Trump, que ahora entiendo que el 15 de noviembre tiene anunciada una gran noticia que todos suponen que va a anunciar su reelección, su candidatura, perdón? ¿Lo pone en carrera claro, seriamente a DeSantis? Sin lugar a dudas. Esto es independiente de las preferencias que se han manifestado en algunos encuentros como convenciones del movimiento conservador o la conferencia de la Asociación Nacional del Rifle u otras instancias donde cuando se hacen estas encuestas siempre sale marcando entre 60 puntos en promedio hacia arriba Donald Trump como el candidato que les gustaría a esta gente que fuera. Pero efectivamente lo pone en carrera, Matías, porque en el fondo diste vuelta el tablero en Florida. No solamente ganó él por 20 puntos, sino que el senador republicano Marco Rubio también sacó casi la misma ventaja, logró ganar también Miami-Dade. Lo otro destacable es que los primeros distritos que se dieron vuelta y pasaron de manos demócratas a republicanos son 4 en Florida. Y eso te demuestra entonces que Florida se está convirtiendo en una tierra prometida
no solamente para los republicanos, sino que en Florida se siguió el libreto de estas elecciones. Hablar de las prioridades de los americanos, que era economía, inflación, precio del combustible. Y tú mencionaste un tema de, en el fondo, oponerse, o más que mencionarlo, o sea, te lo comento aquí a raíz de su tema de muy religioso y que se han hecho moja, pero también oponerse a toda una agenda progresista, que va en la línea de tema de educación de género en los colegios, un sinnúmero de otros. Está la disputa con Walt Disney. Claro, es una disputa que dio Ron DeSantis, ¿no? Con Disney. Pero por supuesto. Claro, muy fuerte. Entonces, como tú lo planteas, sí lo pone, y de hecho es más, todavía nos faltan otros resultados hacia el oeste, pero probablemente el primer gran ganador de la noche es Ron DeSantis, y el Partido Republicano en la costa este está haciendo cosas muy interesantes. Y en Florida, el Partido Republicano, si tú revisas los nombres de los candidatos que se resultaron electos, que fueron a la reelección, o los que están entrando, son muchos de ascendencia latina. Sí. Entonces se rompe un mito y en parte mito y otra realidad. Por muchos años el Partido Demócrata era el partido por el que naturalmente tendían a votar los latinos. Pero resulta que en Florida, ya en el ciclo anterior, empezó a cambiar esa figura. Álvaro, en el 2020. Sí, Álvaro, está en juego también, bueno, hay un gran castigo a Biden y a su gobierno de estos 2 años, si es que se da esta tendencia y se reafirma la tendencia que tú nos planteas allí. Pero ¿qué pasa en el país en general? Porque hasta donde vi yo, la elección, por ejemplo, en el Senado, que el Senado hoy día, el Senado actual, está 50-50, exactamente. Son 100 miembros, se reeligen 35. Por lo que vi, sigue muy estrecho y en una de esas puede dar otro empate. ¿Lo ves tú así o no? Mira, lo que se ha comentado por distintas encuestadoras o por distintas firmas asociadas con pronóstico y proyecciones electorales, y que hasta el momento parecería estar repitiéndose, es que los republicanos se van a quedar con la Cámara de Representantes tranquilamente, y pareciera ser que en el fondo ahí jugó al pie de la letra el libreto de decir: vamos a hablar de temas económicos, inflación, precio del combustible, y nos vamos a mantener en la línea luego de crimen, ley y orden. Y eso está rindiendo frutos en los distritos. Sin embargo, en el Senado pareciera ser, Matías, que el problema, y de hecho se contrasta precisamente con elecciones de gobernadores, que tienen, hay estados que tienen como Georgia, por ejemplo, gobernador y senador. Resulta que los gobernadores republicanos están adelante en los conteos, a punto de asegurar probablemente su elección, pero el candidato al Senado no. Y esto es una tesis que se ha discutido recientemente, que tiene que ver, en el caso de la elección al Senado, con la calidad, entiéndase, preparación, experiencia, forma de hablar en público, y con los escándalos que pueden haber tenido durante el periodo de campaña de los candidatos. Ya. Entonces, efectivamente, puede estar más estrecho. Álvaro Iriarte, mencionaste al pasar, y creo que nos detengamos un segundito en un hecho que de darse puede ser también, no sé si terremoto político, pero al menos cambio de rumbo. La actual Cámara de Representantes, que como sabemos son 435, ¿no es cierto?, los miembros, se reelige completa. La actual, o sea, la que está terminando ahora, tiene una mayoría demócrata, 222 Correcto. Sobre 213, me parece. Mayoría demócrata. ¿Se estaría dando vuelta y quedaría entonces con mayoría roja, con mayoría republicana? Si es así, es la oposición en los 2 años que le restan a Biden. ¿Qué significa eso en la práctica, de darse ese escenario? Bueno, lo primero, Matías, tuviste los números de la elección 2020, y ahí hay un dato histórico muy importante. Es el resultado más estrecho de un partido que gana la Casa Blanca y al mismo tiempo la Cámara de Representantes. Ya. O sea, en el fondo es general, cuando tú revisas las fotografías de años con elección de presidente, si el presidente gana, como por ejemplo cuando entró Obama o cuando entró el mismo Donald Trump en su primer mandato, es muy interesante, en el caso de Obama me refiero, porque Trump no tuvo segundo mandato, pero es muy interesante que la mayoría queda más o menos holgada en la Cámara de Representantes. ¿A qué me refiero con holgada? 230, 235, 240, 245, incluso un poco más. El año 2020 quedaron literalmente empatados, y eso fue una de las complicaciones, que en el fondo todas las encuestas subestimaron el voto republicano. Y los republicanos, de esa perspectiva, al llegar con 212, llegan en la mejor posición para alcanzar la mayoría, o sea, necesitan dar vuelta muy pocos escaños.
Y eso les facilita el proceso. Efectivamente, todo indica, de seguir como viene ahora, como han salido los resultados, que eso podría ocurrir. Por ejemplo, en estos momentos se están esperando que se declare o se haga la proyección de 2 distritos en el estado de Virginia que son ocupados por demócratas, incluso uno por demócrata moderado, que eso significa que no están tan cuadrados con la agenda de personajes como Nancy Pelosi o Alejandro Ocasio-Cortez, que podrían caer en manos republicanas. Si eso es así y se sigue produciendo hacia el oeste en distintos distritos que están marcados con similares características, automáticamente los republicanos van a controlar. La pregunta hoy día es ¿con cuántos? Sí, tú me mencionaste a 2 políticas muy prominentes, una muy joven, otra muy veterana. Bueno, Nancy Pelosi es la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y Ocasio-Cortez, me entiendo que es senadora por Nueva York, si no me equivoco. Es congresista, no es senador, congresista. Perdón, disculpa, congresista por Nueva York, que es una mujer muy potente, muy líder, pero ellas son más bien del ala izquierda del Partido Demócrata. Ellos mantienen sus posiciones políticas. Tú te estás refiriendo a que los más de centro dentro del Partido Demócrata, muchos de esos sectores, esos votantes han preferido esta vez a republicanos. Claro, el fenómeno se produjo en el 2018 en las elecciones de mitad de mandato de Donald Trump, que es que en el fondo la victoria que lograron el 2018, los avances que lograron los demócratas, tiene que ver con que entraron a competir en distritos que se denominan acá por el juego de los colores como distritos morados. Ya. O sea, que en el fondo son más bien... Sí. Efectivamente. Perfecto. Es que la composición del padrón al final del día. ¿Qué es lo interesante? Claro, Alejandro Ocasio-Cortez no tuvo ningún problema en salir reelecto en su distrito, y su distrito es un distrito azul, por el color con que se identifican los demócratas, donde nunca hubo un riesgo. Lo que estamos viendo hoy día es que en distritos donde hay riesgo, los republicanos podrían lograr esos resultados. O sea, mayoritariamente los distritos morados estarían convirtiéndose en esta ocasión más rojos, en otras ocasiones han sido más azules. Álvaro Iriarte, quiero preguntarte sobre otra temática u otra idea que hoy día está en pugna electoral, que son asuntos más bien de índole temático o de principios, y que no son la elección de una persona, de un congresista, un gobernante, un gobernador, sino que tiene que ver con que aborto o no aborto, marihuana recreativa, hasta la esclavitud o algunos flecos que quedan, ¿no es cierto?, de una esclavitud, no sé si eso o cómo es, a qué se refiere exactamente, que en algunos estados se está votando. ¿Cómo está resultando eso? Sobre todo aborto, que por la resolución de la Corte Suprema hace muy poco en Estados Unidos ha generado muchísima polémica. ¿Qué ha resultado en los primeros datos que tenemos? Mira, los primeros datos que tenemos es que a nivel nacional el tema de mayor preocupación y el mayor movilizador para los votantes es el tema económico en primer lugar. Ya. Eso es lo que está dominando la elección y eso está explicando el resultado en la Cámara de Representantes. Ahora, existen varios estados con iniciativas para expandir, asegurar o restringir el tema del aborto, porque en el fondo en Estados Unidos el problema radica en que por la estructura federal no está codificado, como en el caso de Chile, en una ley federal. Se ha intentado introducir, pero bueno, es un proceso legislativo. Se puede ver estado a estado. Ese es el punto, Matías. Y en esa dinámica, Estados Unidos sigue siendo un país tremendamente diverso culturalmente. O sea, tú puedes tener estados como California, donde probablemente las iniciativas, o en otros lados, se van a aprobar, por ejemplo, puede ser una enmienda constitucional, que esa es la dinámica al final del día, para proteger los denominados derechos sexuales y reproductivos, que en el fondo es el permiso de bajo qué circunstancias puedes abortar. En otros estados es lo contrario. La marihuana. En otros estados es lo contrario. Ahora, los demócratas, Matías, y esto es interesante desde un análisis del día, tuvieron una suerte de rebote de apoyo después de la decisión de la Corte Suprema y en el fondo construyeron su campaña sobre esta temática del aborto. Entonces, lo que está en juego es muy relevante porque si efectivamente es la economía y el crimen
o en el fondo la violencia y la delincuencia, lo que termina predominando sobre los votantes, en especial sobre los votantes de distritos morados que conversábamos, lo que va a suceder es que las iniciativas podrían terminar siendo aprobadas igual, pero no ganar los demócratas las elecciones en cuanto a diputados. Porque en el fondo, ¿qué va a decir la gente? ¿Sabes qué? Yo vivo en este estado tiene reconocido el aborto en 3 causales, en 2 causales, en 1 causal. Hay una iniciativa que lo refuerza para que no me lo vote, no me lo eche abajo la Corte Suprema del Estado, ni tampoco la Asamblea o Legislatura local, efectivamente. ¿Y qué pasa, Matías? Pueden votar por la papeleta y por los candidatos republicanos que probablemente están en contra. Perfecto. O a favor de, como se llama acá, muy fuerte pro vida, porque en el fondo las dinámicas son distintas. Lo mismo puede pasar con la marihuana. Bueno, temas complejos, amplios y de mucho alcance político de corto y no tan corto plazo en Estados Unidos se están jugando hoy día. Falta saber resultados por la diferencia horaria. Probablemente vamos a ver mañana a la mañana ya resultados un poco más concluyentes. ¿No es así? Álvaro Iriarte, muchísimas gracias por contactarte con nosotros y hasta la próxima, que haga falta entender algo más de la política norteamericana que según los expertos es muy apasionante. Gracias. Sin lugar a dudas. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches. Que te vaya muy bien. Buenas noches.